Trump utilizó el Fondo de Estabilización Cambiaria y Vehículos Especiales. Cuestión de vibraciones. Noticias de Carrie-Ann Thornton, Sky Prince. Resumen del video llamado Medveds, enero 2025. Mensaje del Consejo Intergaláctico de Andrómeda. Una visión de la civilización avanzada. No compre nada que no pueda ver, tocar o sostener. El sábado 7 de diciembre de 2024, Trump estuvo en París, Francia, en la inauguración de la Catedral de Notre Dame. Comenzamos. Comentarios del señor Dog. Tomarlo con pinzas. Hecho. Trump utilizó el Fondo de Estabilización Cambiaria y Vehículos Especiales con Mnuchin y luego utilizó el dinero de la Reserva Federal para financiar GESARA para el futuro. Eso es un hecho. Así que los sombreros blancos controlan los bancos centrales, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y estos fondos soberanos de riqueza. Eso es un hecho. NESARA y GESARA son BRICS. Estados Unidos es parte de BRICS. Trump no puede decirnos esto ahora, pero él es parte de BRICS. Fue entonces cuando recientemente hizo esta declaración, diciendo que cualquiera que quisiera deshacerse de la moneda de reserva del dólar va a tener estos enormes aranceles. Es una operación psicológica que está utilizando ahora mismo. Toda la moneda fiduciaria que existe en ese momento, gracias a la Reserva Federal que ha inundado Estados Unidos y a todos los demás banqueros internacionales que inundaron todos los demás países del mundo, se va a verter en el sistema financiero cuántico. Y no se olviden de las órdenes ejecutivas 13818, 13848 y 13959, que permiten que todos los activos individuales, así como los activos corporativos, sean confiscados de cualquier persona o empresa involucrada en el tráfico infantil o crímenes contra la humanidad, involucrada en el suministro a China de las patentes o de sus secretos comerciales de los Estados Unidos, el comercio militar con el enemigo y, además, la interferencia electoral de dicho país. Todo esto lo van a descubrir. Es por eso que tenemos que acabar con estos banqueros. Los banqueros internacionales tienen que ser derribados para que ya no puedan controlar la impresión o el suministro de dinero de ningún país. Todo esto se va a hacer a través del sistema financiero cuántico. Todo esto se va a hacer a través de tokens de liquidez y tokens estables a través de contratos inteligentes. Y todo se va a tokenizar en el nuevo sistema cuántico. Vamos a tener identificaciones digitales. Y sé que todo el mundo les tiene miedo, pero son buenas porque van a proporcionar transparencia para que nada de esta corrupción vuelva a ocurrir. Estados Unidos está financiando GESARA. BRICS es GESARA. Estados Unidos lo garantizó. Es parte de GESARA. Nota de tu servidor, en todo caso sería NESARA. Y para el resto del mundo, GESARA. Siguiente información por El Libertario. Cuestión de vibraciones. Somos como una especie de recipiente hecho del ADN de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, ocupado por un ser que no es de este mundo, nosotros, el cual tomó posesión de este recipiente desde el mismo momento en el que nuestra concepción fue fructífera y lo ocupó casi todo el tiempo, sobre todo tras nuestro nacimiento. A veces traeremos lazos kármicos que nos llegarán de alguna forma a los seres del entorno en el que nacimos, pero ese recipiente lo podemos llenar de oro o de ponzoña, dependiendo de nuestras elecciones, las cuales estarán en consonancia con las ideas que abracemos y en función de las cuales obraremos. Si a diario nos esforzamos por estar lo más posible del lado del bien, estaremos llenando de oro a este recipiente que se nos prestó por un corto lapso de tiempo. El acopio de oro para dar valor a nuestro recipiente puede que no sea tan sencillo
dependiendo de las circunstancias familiares y del entorno en el que elegimos nacer. Pero, si las circunstancias fueron difíciles y aún así aumentamos nuestro caudal de oro, nuestros méritos crecerán exponencialmente. Brillaremos con un fulgor que tan solo podrá ser percibido desde los otros mundos de vibración más elevada. Cuanto más actuemos en base a la positividad, al bien, ese brillo será el que nos haga dignos de los mundos más elevados y posibilitará el que los habitemos por ser compatibles nuestras vibraciones con ellos. La existencia de ellos es real, mucho más real que en el mundo denso que conocemos y que tomamos por la única posibilidad de existencia. Todo es cuestión de vibración. Lo que verdaderamente somos no es de este mundo. Existen muchos momentos en los que no estamos en el recipiente, por ejemplo, cuando dormimos. Siguiente información. Noticias de Carrie Ann Thornton, /Sky Prince. Resumen del video llamado Medbeds, enero de 2025. Recordar que estamos en una fiesta. El cabal hace una acción y la alianza hace otra, y así. Lo último que se mencionó es que el cabal amenazó con que si se sacan las medbeds al público, la industria farmacéutica va a incluir venenos en todos los fármacos, de modo que toda persona que los tome en 24 a 48 horas va a fallecer. La alianza cambió la fecha para la salida al público de las medbeds para enero de 2025. No hay fecha, pero esperan que antes del 20, día en que oficialmente Trump asuma el cargo, o si no, en cualquier momento después. Muy posiblemente la alianza con los galácticos está neutralizando la reciente amenaza del cabal. Las personas que vayan a hacer sus citas de redención, lo que se espera para unos muy pocos días más, pueden tener o no proyectos humanitarios, si es que los tienen o quieren financiarlos, y si además tienen su energía a la altura de 5D, serán invitados para una cita para medbeds. El resto deberá esperar unas pocas semanas, hasta que sean públicas. Ya no corre el poder invitar a 8 personas más. Los humanitarios averiguarán en el centro de redención si se necesitará desconectarse de las redes por seguridad. Lo dijo después del video, está muy relacionado. Hay que minimizar el riesgo para los humanitarios. Siguiente información. Mensaje a la humanidad. Mensaje del Consejo Intergaláctico de Andrómeda. Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito, hermanos de la Tierra. A medida que el momento se acerca, la emoción y la anticipación crecen entre sus hermanos galácticos. Mientras un espectáculo celestial está a punto de desarrollarse, su magnífico cielo adornado con nubes, colores vibrantes y estrellas centellantes está a punto de transformarse en un escenario para el tan esperado reencuentro con sus familias estelares. Numerosos seres galácticos han viajado a través de galaxias para reunirse con ustedes. Será un momento profundamente significativo, una fusión del pasado y el presente, donde los misterios de su existencia serán revelados ante sus propios ojos. La divulgación de la presencia extraterrestre. Este evento significativo tendrá un impacto profundo en la Tierra y en sus habitantes. Esta revelación tiene el potencial de cambiar la comprensión colectiva de la humanidad sobre el universo y su lugar dentro de él. Esto puede desafiar creencias e ideologías largamente mantenidas, llevando a una reevaluación de sus marcos espirituales y filosóficos. La realización de que los humanos no están solos en el cosmos puede llevar a un cambio de paradigma en cómo se ven a sí mismos, su planeta y toda la existencia. Todo esto desencadenará un cambio de perspectiva que llevará a la humanidad a reconocer y abrazar su posición importante dentro del vasto universo. La percepción de compartir el cosmos con otros seres inteligentes despertará una ola de curiosidad y exploración, impulsando los avances científicos y las invocaciones tecnológicas a nuevos niveles.
su comprensión de la vida, evolución y realidad tal como la conocen. El encuentro con seres extraterrestres llevará a la humanidad hacia la comprensión e interacción con civilizaciones de otras galaxias. Se abrirá un nuevo capítulo en la historia humana, lleno de posibilidades y oportunidades infinitas para el crecimiento, la colaboración y la coexistencia. Reconocer su interacción con el cosmos no solo evocará admiración y asombro, sino que también instaurará a buscar mayor armonía, unidad y comprensión con el mundo que le rodea. Este evento tiene el potencial de iniciar una nueva era de iluminación y unidad, promoviendo una administración más profunda por la belleza y complejidad del universo y su papel dentro de él. En nuestro encuentro pacífico con la humanidad, es crucial permanecer vigilantes contra la posibilidad de encontrar individuos que puedan intentar mentirles. Es importante notar que nuestras intenciones son puramente pacíficas y no usaremos armas para causar el mal, bajo ninguna circunstancia, incluso ante agresiones de sus gobiernos. Permaneceremos firmes en nuestro compromiso con la no violencia y no nos involucraremos en ninguna forma de represalia, pues somos inmunes a todo eso. Sin embargo, en este escenario de paz y buena voluntad, persiste una preocupación de que las fuerzas malévolas pueden potencialmente explorar la situación para sembrar discordia y caos. Hay un riesgo real de que estas entidades malignas puedan manipular eventos para provocar conflictos, dirigiendo armas contra la humanidad, mientras falsamente pueden culparnos a nosotros. Esto podría llevar a hostilidad y desconfianza injustificadas, poniendo en riesgo la frágil paz que nos esforzamos para mantener en nuestras interacciones con la humanidad. Por lo tanto, es imperativo que la humanidad ejerza cautela y discernimiento para evitar los esquemas nefastos de aquellos que buscan perturbar nuestras interacciones con la humanidad. Aquellos que han controlado su mundo están presenciando su fin. Saben que no pueden detener lo que está a punto de suceder. Solo causan miedo para que bajen su frecuencia vibratoria. Nota de tu servidor. Así que ya están avisados. Si ven naves atacando a la población, o también una supuesta aparición del Maestro Jesús o cualquier otra deidad en los cielos, no lo crean. Siguiente información de Post Gesara Universal. Una visión de la civilización avanzada. Con la llegada de la energía gratuita, el transporte avanzado y los replicadores accesibles a todos, surge la verdadera igualdad. Nadie será esclavizado. La gente perseguirá sus pasiones con mucho tiempo libre para la reflexión y la creatividad. El acaparamiento se vuelve innecesario. En las civilizaciones avanzadas, las preocupaciones por la alimentación, la vivienda y el transporte son reliquias del pasado. A medida que Nesara y Gesara se despliegan, nos encontramos al borde de un mundo donde la prosperidad, la libertad y la innovación prosperan, y el espíritu humano se eleva libre de preocupaciones materiales. Porque todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Siguiente advertencia. No compre nada que no pueda ver, tocar o sostener. Un trozo de papel, SKR, no es legítimo a menos que provenga de un poder judicial o de un abogado certificado activo que tenga una foto, números de serie y prueba de propiedad real. Siguiente información. El sábado 7 de diciembre de 2024, Trump estuvo en París, Francia, en la inauguración de la Catedral de Notre Dame, después de que fuera reconstruida tras un incendio que se dice fue causado por los sombreros blancos japoneses. Notre Dame había sido un sitio satánico principal para los ritos de sacrificio de niños del noveno círculo de la élite global en conexión con el Vaticano. La aparición de Trump en la inauguración pareció ser un esfuerzo simbólico para anunciar la caída del cabal. Nota de tu servidor. Por cierto que Trump vestía su corbata dorada,
Esto también puede ser un símbolo de no solamente anunciar la caída del cabal, sino que también puede estar avisando de la entrada del RB y o de Nesara Gesara. Ojalá sea pronto. Además de que cuando tuvo que estrecharle la mano a Macron, se notó que lo hizo solo por protocolo, ya que se notó claramente que lo hizo sin nada de ganas. Muchas gracias, querido suscriptor. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán revisados antes de su aprobación. Así que no te molestes en mandar groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes esta información con tus contactos en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo solamente para miembros del canal, además de apoyarme con mi trabajo. En el botón Unirse, que está al lado del botón de Suscribirse, dale clic y YouTube te dará información del valor de cada membresía y podrás elegir la que mensualmente se adapte más a tu economía. Todas me ayudan mucho, pero poco o mucho, todas son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.